En la actualidad, la mayoría de los países de América Latina se encuentran plagados de males como inestabilidad política, corrupción, desempleo, tasa de crimen en crecimiento, inflación, entre otros. Y aunque por supuesto estos países siguen estando en mejores condiciones que muchos otros países del tercer mundo, está claro que no están en sus mejores momentos. Por el contrario, en el pasado, muchos de estos países tuvieron grandes épocas de esplendor y grandeza, épocas doradas que hoy en día le causan nostalgia a muchos y hacen cuestionar qué salió mal. El día de hoy te hablaré de las épocas doradas de América Latina. Colombia vivió una época dorada entre principios y mediados del siglo XX. ¿Qué ocurrió durante este periodo? Cuando entró el siglo XX, Colombia estaba sumida en probablemente su guerra civil más sangrienta de la historia. Una guerra tan fuerte que terminó involucrando a otros países de la región. Este conflicto se conoció como la Guerra de los Mil Días y terminó en 1902. Sin embargo, a partir de este momento, los colombianos tuvieron suficiente y comenzó para el país andino un periodo de paz y tranquilidad. Entre 1902 y 1930, Colombia fue gobernada de manera ininterrumpida por conservadores y entre 1930 y 1946 fue gobernada ininterrumpidamente por liberales. Precisamente estos periodos se conocen como hegemonía conservadora y hegemonía liberal. Además de conseguir la tan necesaria estabilidad política y paz interna, durante este periodo Colombia se integró al comercio mundial. Recibió de los Estados Unidos una gran compensación monetaria por haber ayudado a Panamá a independizarse. Recibió una misión del economista estadounidense Edwin Kemmerer para poner su economía en orden y comenzó a invertir muchísimo dinero en su economía cafetera. En los años siguientes, Colombia se convirtió en uno de los principales productores de este producto, título que hasta hoy en día conserva. Como ya se imaginarán, estabilidad interna, orden en las finanzas y bonanza cafetera dio paso a un periodo de esplendor. Durante este periodo, Colombia llevó a cabo una gran cantidad de obras públicas, especialmente ferrocarriles, que conectaron al gran territorio colombiano y abrieron para la colonización nuevas zonas y regiones que hasta ese momento se encontraban totalmente aisladas. Esto también fue una característica muy importante de este periodo. Los colombianos comenzaron a colonizar y a cultivar una enorme cantidad de tierras fértiles que aumentó muchísimo la producción agrícola del país andino. El rubro más destacado fue el café. Fue durante este periodo que Colombia se convirtió en un importante país caficultor. El gobierno colombiano normalizó las relaciones y fijó sus fronteras con todos sus vecinos. La única excepción fue Perú, con quien llegó a tener una guerra. También durante este periodo el gobierno colombiano intentó llevar a cabo una buena cantidad de reformas sociales con el fin de mejorar las condiciones de las clases más humildes de Colombia, aunque no tuvo mucho éxito. Durante su época dorada, Colombia se convirtió en el cuarto país más rico de Sudamérica, solo superado por Argentina, Uruguay y Chile, que eran países que, precisamente, también estaban teniendo épocas doradas. Solo falta una última pregunta: ¿cuándo y por qué terminó esta época dorada colombiana? La respuesta es sencilla: en 1946 terminó la hegemonía liberal. 2 años después, Jorge Eliezer Gaitán, un liberal colombiano, fue asesinado. Ocurrió entonces el Bogotazo, probablemente la más grande revuelta de Latinoamérica en la época moderna. La frágil estabilidad colombiana se rompió y el país volvió a tener conflictos internos. Estos conflictos internos, más adelante, se volverían una lucha entre izquierda y derecha, comunismo y capitalismo. La paz colombiana que hizo posible la época dorada del país andino desapareció. Esta fue la época dorada que llegó a tener Colombia en el pasado. Si te gustó el video y quieres aprender más sobre épocas doradas que tuvieron otros países de América Latina, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.